Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir, podemos acudir, Dios, a tu presencia para buscar de ti, para estar alabándote y glorificándote. Y es el propósito que tenemos como iglesia, Dios, de darte gloria y darte honra a ti, Señor. En esta mañana pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Gracias porque cuando tomamos la escritura podemos entender de ella, Señor. Cuando leemos cada versículo podemos tomar eso que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra, Señor, predicada. Bendice tu palabra, Señor. Yo me dispongo delante de ti. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero que tú uses mi voz y mi vida y todo lo consagro a ti, Dios. Y pido que tú lo uses para tu gloria y para tu honra, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, y ministranos a cada uno de nosotros, Señor. Todo espíritu de distracción lo cortamos, lo quitamos, Señor, y pedimos que podamos sacar provecho de esta enseñanza, que podamos aplicar a nuestra vida y que podamos ser como ese terreno fértil donde cae tu palabra y da multiplicado al 100 por 1, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, y pedimos tu bendición. Bendice tu palabra, Señor, y gracias porque podemos tener oídos atentos a lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos tocando distintos temas cada domingo y hoy quiero hablar, el tema es el camino a la rectitud, lo que significa rectitud. Y quiero empezar contando de un hombre que oró de esta manera, ¿sí? Yo, querido Padre, en este momento me siento muy bien, todo va muy bien en el día, no he sido chismoso, ni siquiera he perdido la paciencia, no me he enojado, no he sentido envidia, ni siquiera he sido egoísta, tampoco he tenido pensamientos lujuriosos, tampoco he tenido ninguna contraverencia con nadie, y te doy gracias porque en unos momentos me voy a levantar de mi cama y ahí sí van a empezar las cosas difíciles. Ayúdame, Señor. Y yo creo que muchas veces, de una u otra manera, nos pasa a nosotros, ¿no? Hay días bien especiales. Pero estaba dando victoria ahí en pijamao. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre la rectitud y en la Biblia hay más de 500 versículos que abordan el tema de la rectitud. Sin embargo, la mayoría de las veces no se comprende realmente por lo que es. La parte de rectitud está mal interpretada y se tiene como una especie de superespiritualidad o algo que nosotros podemos, un estado de santidad que nosotros podemos alcanzar portándonos bien y esforzándonos mucho. Pero realmente eso no es lo que verdaderamente es. Cuando nosotros enseñamos eso, y yo sé que hay muchas iglesias que enseñan de esa manera, ¿okay? Que es a través de intentarnos nosotros, que nosotros podemos conseguir la santificación y podemos conseguir casi que la salvación. Pero hay un día que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios y yo creo que ahí las cosas va a ser otra historia, ¿cierto? Porque todos tenemos que dar cuenta a Dios de lo que enseñamos. La realidad de las cosas es que la rectitud es muy importante en nuestra vida cotidiana. Quiero empezar con un versículo que está en Proverbios 21:21. Voy a usar versión nueva, traducción viviente. Entonces va a ser un poquito distinto, pero si quieren seguirlo ahí, Proverbios 21:21 dice: el que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. Repito, el que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. La palabra traducida como recto significa justicia. Y la verdadera vida se encuentra en lo que es justo. Cuando buscamos ser rectos, puede tener un tremendo efecto en nuestra vida. Y digo que puede, porque no siempre es el caso. Es probable que usted muchas veces haya querido hacerlo recto y empieza a hacerlo recto y de pronto le mete unos problemas tremendos, ¿sí? Muchas veces eso es una situación que nos puede ocurrir. Y eso se debe a lo siguiente. El libro de Proverbios es un libro de principios, no es un libro de promesas, ¿sí? Quiero que podamos entender esto porque esto es muy importante. El libro de Proverbios es un libro de principios. Ahí encontramos principios, pero no es un libro de promesas. De esta manera, las afirmaciones de Proverbios generalmente son verdad, pero no están escritas en piedra. Y a veces esto ha causado dificultades en los cristianos para entender. Y muchas veces la gente siente decepción por eso, ¿no? Y yo quiero que para que podamos nosotros entender mejor esto de que el libro de Proverbios es un libro de principios y no es un libro de promesas, quiero dar dos ejemplos. Proverbios 16:7 dice: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta a sus enemigos están en paz con Él. Y quiero hacerle una pregunta. ¿La vida de Jesús agradaba al Padre Celestial? Sí, claro. Sí, ¿cierto?
Porque en varias oportunidades los cielos se abrieron y Dios dijo que estaba complacido con su Hijo. ¿Sí es así o no? Yo en ningún versículo he escuchado que una voz del cielo vino y le dijo, Jesús, ¿qué rayos estás haciendo? ¿Sí? No, en ninguno. ¿Ok? Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Fue lo que nosotros escuchamos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, los enemigos de Jesús estuvieron en paz con Él. No, ¿verdad? Y como podemos ver, la promesa Jesús la mantuvo al pie de la letra y no funcionó, sin embargo es un principio. Y generalmente sí es verdad, así como la búsqueda de la rectitud por lo general nos lleva a nosotros a una vida gloriosa. ¿Sí? Entonces, fíjate que, por ejemplo, los enemigos no estuvieron en paz con Jesús. O sea, esa parte como que no se cumplió. ¿Por qué? Porque no es un libro de promesas. Pero sí, Él estuvo agradando al Padre en su relación. ¿Ok? Otro ejemplo es Proverbios 8, 14 al 18. Dice, el sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Amo a todos los que me aman y los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Esos versículos dicen que aquellos que buscan a Dios lo encontrarán. Y esa sí es una promesa, porque esa está sustentada a través de toda la Biblia. Podemos ver que siempre cuando nosotros queremos buscar a Dios, lo podemos encontrar. ¿Sí? Sin embargo, el versículo añade, tiene riquezas y prosperidad duradera para aquellos que lo buscan. La pregunta es, ¿usted cree que Jesús buscaba al Padre? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree que Jesús experimentó riquezas y prosperidad duraderas? No. Porque este es un principio, no es una promesa. Ahora quiero poderles dar algunos principios relacionados con la rectitud, y esto es lo que generalmente puede esperarse cuando una persona es recta. Proverbios 10, 28 al 32 dice, las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. Los justos nunca serán perturbados, pero los perversos serán quitados de la tierra. La boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca de los malvados habla perversidad. Las esperanzas del justo es la felicidad. Las expectativas de los perversos son las falsas esperanzas. La palabra felicidad que habla aquí significa extremadamente alegre. De manera que los justos podemos esperar una vida llena de alegría, de mucha alegría. En cambio, el estilo de vida es fortaleza contra ruina. O sea, el justo tiene fortaleza, tiene alegría, pero el malvado o el malo lo lleva a la ruina. Y esa palabra significa refugio, una ciudad fortificada, de manera que los justos pueden experimentar una vida que tiene una protección extra. Durante la adversidad, los justos no serán perturbados. Y la palabra perturbar significa sacudir. De manera que los justos por lo general no se derrumban. Ante una dificultad, muchas veces nosotros cuando pasamos por dificultades, las dificultades, cuando uno es justo, no lo derrumban. Nos pueden golpear las dificultades, los problemas, estamos expuestos a problemas, a dificultades, siempre, ¿sí? Pero eso no es algo que nos va a derrumbar, porque estamos en esa relación y estamos viviendo esa comunión con Dios y por eso nos mantenemos firmes. Las palabras del sabio son un estilo que son edificantes, no son destructivos. Por lo general las palabras del justo no encienden problemas, ¿cierto? Dice Proverbios 15:1, dice, la blanda respuesta, o sea, la palabra cuando nosotros tenemos conflictos, pero usamos una blanda respuesta, baja el furor. La palabra áspera hace subir el furor, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos otro tipo de lenguaje, otra palabra, eso tranquiliza. Y eso es lo que habla de las palabras, generalmente traen paz, tranquilidad y comprensión en vez de conflicto. De manera que esta es la rectitud que es muy importante en la vida. Y la próxima tiene potencial de llevarnos a una vida gloriosa y trae tremenda felicidad a nuestro tanque emocional. Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, queremos vivir una vida recta, es una vida que nos va a edificar, que nos va a dar felicidad, que podemos tener la seguridad de que vamos a estar firmes, parados en momentos de dificultad, en momentos de problemas, en momentos de angustia, que no nos va a derrumbar una situación.
¿sí? Y que nosotros como sabios podemos abrir nuestros labios con sabiduría, podemos edificar. Dios nos ha llamado a construir, Dios nos ha llamado a animar, Dios nos ha llamado a fortalecer. O sea, nuestros labios se abren con sabiduría para edificar la vida de las personas, no para lo contrario, para destruir, para prender. Como hay gente que tiene como esa habilidad de prender el fósforo y ¿sí me entiendes? Con su lengua, por ejemplo. Pero yo creo que dice la lengua del sabio edifica. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender. Vivimos en un mundo caótico y hay muchas situaciones difíciles, pero es impactante que cuando nosotros comunicamos hacia los demás, lo hacemos con rectitud, ¿cierto? Como personas rectas que queremos ser. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante, hablando de la rectitud, el camino a la justificación. Ser justo es más que portarse bien, ¿sí? Ser una persona justa es más que portarse bien, porque muchas veces cree que la gente es el comportamiento, es como, sí, si nosotros hacemos eso, guardamos ciertas cosas. No, ser justo es más que portarse bien. Muchas personas creen que la rectitud es simplemente hacer lo correcto, pero es mucho más que eso. Muchos creen que la rectitud es ser perfecto, pero es mucho menos que eso. Ser justo es una cuestión sobrenatural, es algo que Dios pone en nuestro corazón. Y es por eso que el apóstol Pablo escribió en Romanos 3:10, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Significa que todos, y agrega que ni siquiera uno. O sea, jamás podemos ser justos y nunca podremos hacer un solo acto de justicia. O sea, nuestra capacidad no está. No hay justo ni siquiera uno. Cuando Dios mira en el mundo, no hay un solo justo. Entonces, ahí no es algo que nosotros podemos hacer de nuestra justicia. Y me llama la atención cuando habla el profeta Isaías en Isaías 64:6. Lo dijo de la siguiente manera, está en esta versión, dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Y aquí la palabra impuro se refiere a la lepra, ¿sí? La lepra era una enfermedad incurable. Solamente se curaba cuando Dios hacía un milagro de sanidad, ¿sí? Y cuando está hablando de la palabra de trapo sucio, significa un pañal usado. Eso es lo que es nuestra justicia. Entonces, ¿qué es la rectitud? ¿Cómo se logra? Anote lo siguiente. Ser justo significa entrar en un acuerdo con Dios. Ser justo significa entrar en un acuerdo con Dios. La rectitud se logra al entrar en un acuerdo, en una alianza. Y hay 3 pasos involucrados en este acuerdo. O sea, ¿cómo yo puedo ser justo? ¿Okay? Cuando yo llego a un acuerdo, llego a una alianza con Dios. Y hay 3 pasos importantes en esa alianza que yo hago con Dios. Primero, nosotros debemos establecer un contacto a través de la oración. Número 1, a través de la oración tenemos un contacto con Dios. Segundo, usted debe establecer un contrato. Ya no es contacto, ¿sí? A través de la oración tenemos un contacto con Dios, nos contactamos con Dios. Pero tenemos que hacer un contrato con Dios, un contrato con Él. Y lo tercero es que ese contrato establece una relación con Dios. Ese contrato me pone a mí a relacionarme con Dios, me permite a mí relacionarme con Dios, ¿sí? Entonces son esos 3 elementos. Repito, se establece a través de la oración, lo establecemos también a través de un contrato con Dios y lo establecemos ese contrato en una relación personal con Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios o cuando nosotros reconocemos que nuestra relación con Dios está rota a causa del pecado y humildemente aceptamos sus condiciones, Dios rectifica y restaura la relación. Y las palabras claves aquí son 2 muy importantes. Reconocer que soy un pecador y aceptar los términos del contrato que Dios me da. Entonces yo puedo ser justo, ¿cuándo? Cuando yo hago ese contrato con Dios que lleva esos 3 elementos, ¿sí? Sin ese contrato no hay comunión con Dios. Tenemos que arreglarnos por nosotros solos. Pero ¿qué nos dice la palabra? Separados de mí, nada podéis hacer. O sea, nosotros tenemos que ir a Dios y es la única forma. El pecado nos separa de Dios y separados de Dios estamos muertos. Nosotros somos incapaces de pagar por nuestros pecados, de hacer a través de las buenas obras. Y mucha gente insiste en eso. Mira, ¿sabes qué? A través de las buenas obras tú te puedes salvar. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y eso es algo que se le está predicando a la gente, se le está diciendo a la gente y lo están encaminando allá. Pero eso no es cierto. Hay algo que lo encuentro muy bien resumido en el catecismo de Heidelberg. Y él define este acuerdo de la siguiente manera. Estamos hablando de un acuerdo, de un contrato con Dios. Mira cómo está establecido acá. Me gusta porque está como en orden, ¿sí? ¿Cómo eres justo ante Dios?
por la sola verdadera fe en Jesucristo. De tal manera que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa de la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Entonces yo creo que aquí está bien resumido. No es algo que nosotros podemos hacer en nuestra capacidad, a través de buenas obras, a través de hacer acciones. No, eso no nos garantiza ni nos ayuda en nuestra santificación, ni en nuestra salvación, mucho menos. Es a través de abrazar la obra que Jesús ha hecho por nosotros. Cuando nosotros abrazamos eso y tomamos eso en fe, a través de la fe, nosotros somos vistos por Dios como personas justas, como personas justificadas, como si ninguno de nosotros hubiese cometido ningún pecado. Hermoso, ¿cierto? O sea, esto es algo que es trascendental realmente sobre nuestra vida, porque a veces lo vemos muy rápidamente. La salvación, sí, Jesús murió por nosotros, pero es ver el detalle de todo lo que significa para nosotros. Porque a veces nosotros estamos en este mundo y vemos, bueno, yo creo que Dios me da paz, Dios me da cierto contentamiento, me da alegría, me siento bien con los hermanos, me siento bien yendo a la iglesia, pero nosotros tenemos una vida eterna, podemos estar adorando a Dios por la eternidad y es la parte más importante, que nosotros cerramos nuestros ojos aquí en la tierra y abrimos nuestros ojos delante de la presencia de Dios, de ese Dios maravilloso y grande, ¿sí? Entonces es algo que es muy grande, que muchas veces no lo podemos contener, no podemos entender ese sentido de lo que significa. Pero cuando nosotros abrazamos esa salvación, ese plan de Jesucristo a través de la fe y lo tomamos nosotros, podemos nosotros experimentarlo y vivirlo. Y esa es la forma. No es por habilidad, no es por esfuerzo humano, no es porque yo haga ciertas cosas y yo haga muchas cosas para poder, y buenas obras para poderme salvar. No, no es eso. La salvación tiene un solo nombre y se llama Jesucristo. Y es a través de abrazar la obra de Jesucristo que nosotros podemos recibir ese beneficio. Amén. Que Dios nos pueda ver como personas justas. Entonces, a través de los años, Dios ha ofrecido a la humanidad dos contratos, dos alianzas diferentes. La primera se encuentra en la Biblia hebrea y es la que se llamaba el pacto, que estaba manejada por los 10 mandamientos. Pero ¿qué sucedió? Que los humanos fallaron en respetar los acuerdos de esos 10 mandamientos. Nunca lo pudieron cumplir y Dios decidió hacer un nuevo pacto. Entonces, el primer pacto, repito, estaba en la Biblia hebrea, que está hablando sobre el pacto que Dios hizo con su pueblo, con Israel, pero que realmente estaba manejado a través de los 10 mandamientos, pero nadie pudo cumplir los 10 mandamientos. Sin embargo, hay otro pacto que hizo Dios y lo empieza a describir en la Biblia. Cuando empezamos a leer la Biblia, lo encontramos en Jeremías 31 al 34, que dice de la siguiente manera: se acerca el día del Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero el nuevo pacto que yo haré con el pueblo de Israel, este día, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y los escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios, qué lindo, ¿cierto? ¿Sabes qué es esto? Lo que significa es que Dios nos perdona. Que Dios pone su amor, pone sus mandamientos en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón. Y eso hace que nuestros pecados, nuestras maldades sean borradas y nunca más Dios se acuerde de eso. ¿Qué pasa con nosotros como humanos? A nosotros nos hacen no se nos olvida, la tenemos ahí, ¿cierto? La tenemos registrada en el disco duro, eso no se nos olvida. Pero ¿sabes qué es lo lindo que Dios nos enseña? Que Él se olvidó de todas nuestras transgresiones, de todos nuestros pecados, de todo lo que cometimos nosotros atrás. Él no se acuerda de eso. Si nosotros le hablamos de eso, no me acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque Él lo borró. ¿Sí? Y yo creo que eso nos insta a nosotros también a borrar muchas cosas que nos han hecho en el pasado, a quitarlas de nuestra vida, porque muchas veces esos son estorbos que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero lindo eso, que nunca más se acordará de nuestros pecados.
El nuevo pacto está arraigado por una relación personal con Dios, en la cual Dios nos declara a nosotros justos. El antiguo pacto estaba basado en la ley, en los 10 mandamientos. El pacto nuevo está basado en la gracia. El pacto antiguo está basado en las reglas. El pacto nuevo está basado en una relación personal. El pacto antiguo está basado en la conformidad externa. El nuevo pacto está basado en una transformación interna de nuestro corazón. ¿Sí? No son las cosas externas que nosotros hacemos, no es el portarnos bien, no es el tener un buen estilo de vida lo que realmente cambia y nos justifica a nosotros. A nosotros nos justifica ese pacto que nosotros hacemos con Dios. Cuando nosotros permitimos que Dios sea el Señor de nuestra vida, que Dios empiece a cambiar y a transformar nuestro corazón. Cuando permitimos que esa palabra de Dios entre en nuestro corazón directamente y nos cambie y se meta allí, es donde está la diferencia. ¿Ok? Y como podemos ver nosotros, este pacto es solamente a través de Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros. Y yo creo que muchas veces a mí me han hecho, hay 2 preguntas que siempre me han hecho a través de todos los años. Yo creo que a ustedes también. Dice, bueno, pero ¿por qué Jesucristo es el único camino para la salvación? No puede ser Juan Pérez. Y ¿por qué Juan Pérez no me puede salvar? Y además es injusto. ¿Qué de todas las personas que nunca han escuchado de Jesús? ¿Sí le han hecho esa pregunta? Bueno, pero ustedes hablan eso, pero entonces que las personas que no han escuchado de Jesús, que nunca tienen ese contacto, entonces ¿qué pasa con ellas? Entonces Dios es muy injusto. ¿Y por qué tiene que ser Jesucristo y no puede ser otra persona la que nos salva? Entonces yo creo que podemos refutarlo mirando la Escritura, ¿no? Las personas no son juzgadas porque no han escuchado a Jesús. Las personas son juzgadas porque Dios ha escrito esa ley en sus corazones. ¿Sí me entienden? Las personas que no han escuchado de Jesús, Dios ha escrito esa ley en sus corazones. Y las personas voluntariamente suprimen la verdad, suprimen la justicia de Dios y quiebran la ley. De manera que Dios es justo y Dios tiene que castigar el pecado. Las personas no son castigadas porque no han escuchado del perdón que está disponible para ellas. Las personas son castigadas porque libremente han pecado contra Dios y no hay nada justo en sus vidas. Y la otra objeción es que Dios es amor. Pero si ustedes tienen un Dios que es amor, ¿por qué Dios no elige perdonarnos a todos y ya, listo, ya salimos de ese paseo? ¿Sí me entiendes? Esa es otra objeción que nos ponen a nosotros. Bueno, pues yo creo que tenemos que recordar primeramente que Dios es santo, es justo, es inmutable, que Dios aborrece el pecado, que Dios no puede ver el pecado con agrado y es por eso que debe castigarlo. Dios no puede perdonarnos de buenas a primeras, ¿cierto? Porque sería contrario a su palabra. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que está viviendo un estilo de vida que no es agradable delante de Dios, pero eso lo lleva a la muerte. Entonces, siempre Dios va a castigar el pecado porque Dios es justo. Nosotros estamos dispuestos también a castigar lo que está malo, ¿cierto? No nos gusta a nosotros. Pues Dios es santo, Dios es justo y Dios es perfecto. Y por eso Dios castiga el pecado. Pero Dios, a través de Jesucristo, vino a este mundo, ¿sí? Tomó la humanidad, se hizo hombre, murió entre nosotros y murió físicamente y espiritualmente. Por eso Juan Pérez no puede salvarnos a nosotros. Porque a nosotros no hemos ofendido a Juan Pérez, nosotros ofendimos a Dios. Y es Dios solamente a través de su Hijo Jesucristo que puede salvarnos. Fue el único que puede traer salvación para nosotros. Aparte de que, bueno, yo creo que hay otros principios muy importantes, ¿no? Que lo sabemos nosotros. Realmente Cristo es el único que tiene dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Juan Pérez no tiene sino una naturaleza humana, entonces no nos puede salvar. El único es Jesucristo. Y por eso nosotros no podemos salvar a nosotros por nuestras propias capacidades, por nuestras propias obras, lo que nosotros hacemos. Y cuando la gente cree esto se llama un acto de suprerogatorio. Ver que usted puede hacer buenas obras para superar lo que se requiere acumular mérito y pagar sus malas obras. Y eso es mentira. Porque no lo podemos hacer. Y quiero poner un ejemplo para que nos pueda ilustrar esto. Eso es como si yo por andar las carreras me paso un semáforo en rojo. ¿Sí? Viene un policía, pum, me pone una multa, me lleva ante el juez y estoy delante del juez y el juez me dice, bueno, ¿usted se declara culpable o inocente? No, yo soy inocente. Digo, ¿cómo así? ¿Usted es inocente y se pasa un semáforo en rojo?
No entiendo. No, lo que pasa es que iba apurado. Sí, pero ¿sabe qué? Lo que sucede es que, mira, yo me pasé 6 semáforos en verde y este me lo pasé en rojo, o sea que me tiene que perdonar. ¿Está loco? ¿Sí me entiende? Así es, esa es la situación, la misma situación que nosotros queremos que a través de nuestras buenas obras nos puedan perdonar. Cuando nosotros hemos pecado y hemos hecho lo malo, Dios no lo puede hacer así. ¿Sí me entiende? Porque es una cosa completamente ilógica, no tiene sentido. Dios es un Dios que no cambia de parecer. En un momento dice una cosa y después dice otra. Dios se mantiene firme. Dios aborrece el pecado. Y la única forma como nosotros somos justificados es a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es lo único que nos da salvación, que nos da comunión con Dios, que nos permite restaurar esa relación que estaba muerta. Entonces, yo creo que tenemos nosotros que entender muy claro esto. El apóstol Pablo dijo de la siguiente manera: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y el resultado final es la justificación. Amén. Somos justificados a través de Cristo. Y lo dijo en Romanos 3:21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en las escrituras de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. De manera que Dios nos da lo mejor por lo peor. ¿Cierto? Nosotros éramos enemigos de Dios, pero Dios, sin embargo, dio a su Hijo para morir por nosotros. Y yo creo que cuando nosotros comprendemos eso, vamos a estar más agradecidos con Dios, vamos a tener más gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. O sea, Él le dio valor a nuestra vida. Y eso fue porque a través de ese pacto que nosotros hicimos con Él. Romanos 5:17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces, ser justo viene de Jesucristo, de lo que Él hizo para nosotros, ¿cierto? Y eso es lo que nos significa a nosotros la parte de nuestro acuerdo, que está impactando ese acuerdo. El recibir a Jesucristo está impactando nuestra vida cotidiana, está cambiando nuestra manera de ser, pero no en una forma externa, a través de lo que nosotros hacemos exteriormente, sino a través de lo que interiormente se sucede cuando nosotros abrazamos la gracia de Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Pablo dijo de la siguiente manera en Filipenses 1:11, perdón, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto trae mucha gloria y alabanza a Dios. Esa palabra significa ser controlado, de manera que el fruto de la salvación, la justicia, fluya en nuestra vida. Cuando nosotros abrazamos esa gracia de Dios, dentro de nosotros se produce esa justicia. Eso brota dentro de nosotros, pero no es algo que nosotros hacemos, que nosotros la sembramos, la cuidamos, no, es algo que ese es el resultado de abrazar la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Los teólogos lo llaman la justicia práctica. Estas son cosas buenas que son producidas dentro de nosotros. Vivir una vida justa significa vivir su parte del acuerdo. Ahora, nuestra parte del acuerdo tiene muchas ramificaciones, ¿sí? Mateo 22:36 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, es importante que nosotros comprendamos una cosa. A veces uno mira la palabra de Dios y dice: bueno, pues es que nos están llevando a un nivel muy difícil. Esto no significa que nosotros tenemos que llegar a un nivel de perfección. No es que nosotros vamos a llegar a un nivel de perfección. Vivir una vida recta, nada tiene que ver con la perfección. Nosotros somos declarados justos en el momento que entramos en un acuerdo con Dios. En ese momento somos declarados justos delante de Dios. Y los teólogos llaman esto la justicia imputada. Es decir, que somos justos por lo que Dios dice. Dios puso un plan. Cuando nosotros cumplimos ese plan, que es el plan a través de Jesucristo, de su Hijo, cuando abrazamos ese plan, nosotros somos vistos por Dios como justos en ese momento. Dios nos mira limpios, no hay pecado en nuestra vida, no hay nada en nuestra vida. Entonces es lo que Dios dice, y Dios le atribuye esa rectitud a nosotros, a usted y a mí. Sin embargo, eso no significa una vida perfecta
o que ya nosotros lo hayamos alcanzado todos. Yo creo que en el momento que nosotros entramos en la vida de Cristo, hay un proceso en nuestra vida que empieza a cambiar. Se empieza a generar esa justificación, esa justicia de Dios dentro de nuestro corazón. Y nosotros empezamos a caminar y Dios empieza a hacer muchas cosas, muchos cambios en nuestra vida. Uno llega a la vida cristiana y es la puerta de entrada. No es que ya llegamos nosotros, sino ahí empieza un caminar donde nosotros empezamos a morir a nuestro yo interior y el poder de Jesús empieza a fluir dentro de nosotros. ¿Sí? Cuando hay un verdadero sentido, cuando de verdad estamos comprometidos con Dios. Por eso en la vida de un cristiano tiene que haber siempre fruto. Si no hay fruto, entonces nos preguntamos, ¿qué ha pasado en la vida del cristiano? ¿Esa persona fue honesta? ¿Sí recibió a Jesús en su corazón? Porque siempre tiene que haber un efecto fuerte sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida. Y es que tiene que haber un cambio. Entonces tiene que existir ese cambio. Tiene que producirse esa justicia de Dios en nuestro corazón. Hay algo que quiero leer un poquito complicado, pero quiero que lo miremos como lo explicaba el apóstol Pablo, que es Romanos 7. Yo creo que es la parte crucial que siempre nosotros miramos, pero esto es cuando nosotros llegamos, antes de que nosotros lleguemos a Dios, ¿cierto? Dice, por tanto, el problema no está con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que está correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces, no soy yo quien hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. En nuestra naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Todo lo que hay en nuestra naturaleza pecaminosa está inclinado hacia el pecado. Y por eso era la lucha que el apóstol Pablo nos menciona aquí. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo quien hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Yo creo que si somos honestos, cada uno de nosotros hemos pasado por ahí. No se trata de vivir una vida perfecta, tampoco de estar de acuerdo con todo lo que significa perfección, pero en su acuerdo con Dios, Dios incluye una provisión para el pecado. Cuando nosotros cometemos un error, y no es de que de repente nosotros estamos siendo buenos y de repente nos volvemos unas personas malvadas. No es eso. Pero yo creo que nosotros podemos ser personas injustas. Aún teniendo a Cristo, podemos ser personas injustas. ¿Sí? ¿Y qué puede pasar? Vamos a pecar, pero hay una provisión especial para las faltas y es la confesión. O sea, hay una salida. ¿Qué sucede? Bueno, yo soy cristiano, abrazo la gracia, empiezo a caminar con Jesús, empiezo a ver cosas en mi vida, empiezo a ver progresos en mi vida, empiezo a ver que Dios sí está cuidando de mí, que Dios sí me escucha, pero de pronto cometo un pecado. No estamos exentos de pecar, ¿cierto? Pero entonces Dios ha dado algo extra para nosotros. ¿Y qué es eso extra? Es la confesión. Y es lo que dice 1 de Juan 1:9. Me gusta como lo dice en esta versión. Dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aleluya. Entonces, fíjate que nosotros caminamos en nuestra vida, abrazamos la gracia de Dios, tenemos esa relación con Jesucristo, empezamos a ser justos, o estamos empezando a vivir una vida recta. Pero ¿qué sucede? Que caemos, pecamos. ¿Y cuál es la solución? La confesión, el arrepentimiento. Venimos delante de Dios y confesamos, Señor, hemos pecado, ¿cierto? Y aquí dice que Dios es fiel y que Dios es justo y que Él está listo a limpiarnos y a perdonarnos. Entonces nos perdona y podemos continuar caminando con Él. Entonces no es por esforzarnos, no es porque nosotros hagamos muchas cosas,
Pero hay un cambio interno en nuestra motivación, en nuestras intenciones. Y así vamos viendo nosotros las características del justo. Y hay indicadores de que usted es una persona justa, de que usted está andando en rectitud. Cuando usted logra hacer que una persona justa, cuando usted piensa en una persona justa, hay unas características que van a ser el núcleo de la motivación. Y estas pueden servir de una prueba definitiva y confirmar, en efecto, que usted y Dios ha establecido un contrato. La primera característica es que los deseos del justo son buenos. ¿Sí? Los deseos del justo siempre son buenos. Miremos lo que dice Proverbios 11:23. El deseo de los justos es solo el bien, la esperanza de los malvados es la ira. Yo creo que en lo profundo de los corazones de la persona justa siempre hay un deseo de obrar bien. Cuando nuestra vida es cambiada, abrazamos la gracia, hay esa justicia de Dios que se manifiesta en nuestro corazón, que Él dice que la escribió en ese corazón, en la parte interna de nuestro corazón. Se manifiesta. Nosotros somos personas que no somos destructivos. Somos personas que vamos a servir, ¿cierto? No somos personas que vamos a ser divisivos. Y hay muchas cosas en nuestra vida que empezamos nosotros a cambiar. Nosotros tenemos una fortaleza, tenemos una fuerza. Y pueden venir los problemas y pueden venir la depresión y todo, pero eso es cambiado en nuestra vida por cosas que Dios va a ser reemplazado a través de la fe, ¿sí? Vamos a tener dificultades, pero vamos a tener una fe para creer, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de esta, tú me vas a ayudar. ¿Por qué? Porque en mi relación, en mi comunión, en nuestra vida como personas justas que hemos sido a través de abrazarnos a la gracia de Dios, Jesucristo empieza a hacer algo en nuestra vida y es que empieza a sembrar ese carácter es sembrado en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es sembrado, el carácter de Cristo, nuestra vida empieza a cambiar. Empezamos a ver el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el mismo carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo es formado en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí? Y no es algo que tú tienes que esforzarte mucho, es algo que Dios lo hace. Sí, nosotros oramos por eso. Señor, dame dominio propio, por ejemplo. Señor, dame dominio propio. Yo necesito dominio propio. Y es algo que, bueno, podemos tener muchas dificultades ahí, pero nosotros oramos a Dios y Dios empieza a poner dominio propio en nuestra vida. ¿Sí? Y empezamos a ver que empezamos a tener victoria. Y Señor, no tengo amor para esta persona y no me pasa y no sé qué. Dios empieza a poner amor en nuestro corazón. Y empezamos a amar a las personas y empezamos a querer a las personas. ¿Sí? Y así con cada cosa. ¿Sí? A veces ni miramos a la gente, no hay bondad en nosotros. Dios empieza a poner su bondad, ese carácter de Cristo, empieza a cimentarlo en nuestro corazón, empieza a fluir dentro de nosotros. Amén. Pero esto quiero decir que no es algo automático, algo natural. No, es algo que es algo sobrenatural. Porque no es una cosa que no está, es algo que Dios tiene que implantar en nuestro corazón, que Dios tiene que poner en nuestra vida. ¿Sí? Y bueno, yo creo que nuestras palabras también, nuestra confianza está reemplazada por las situaciones. Vemos una situación difíciles, pero tenemos una fe para confesar que Dios puede hacer cosas grandes. Amén. Que Dios se puede manifestar. Mira lo que pasó con esta hermana Anita. ¿Sí? Uno mira, pero como justo, como una persona que está caminando en justicia, en rectitud. Rectitud y justo, recuerda que es la misma palabra. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, caminando hacia la rectitud es lo que estamos enseñando. Entonces, cuando uno está caminando en esa rectitud, esa justicia de Dios empieza a manifestarse en nuestro corazón. Y empezamos a ver lo que Dios puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, vemos la vida de ella y podemos tener fe y confianza de que Dios puede obrar, Dios las puede levantar. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que Dios pone en el corazón? Le pone un deseo a uno de orar. Entonces no es que uno sea uno súper espiritual. No, Dios pone el deseo de orar y que uno le que levantar porque está el amor de Dios fluyendo también en nuestro corazón. Está la mansedumbre, ¿sí me entiendes? Entonces Dios nos pone esa persona en nuestra vida y nosotros oramos. Y no es una carga, ¡ay, qué pereza orar por Anita! No, Señor, bendícela, ayuda a tu sierva. Y uno empieza a orar y empieza a declarar victoria sobre eso. Y entonces eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿sí me entiendes? Entonces empieza a manifestarse el amor, empieza a manifestarse la bondad, empieza a manifestarse el dominio propio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha sido sembrado y es lo que nos permite caminar en justicia. O sea, nuestro corazón ¿hacia dónde se inclina? Hacia las cosas buenas. Ya nosotros no queremos las cosas malas. Ya no queremos estar ahí porque perdemos la comunión con Dios. ¿Sí? Es interesante. Cuando uno mira eso, por ejemplo, yo miro la vida de Daniel, un muchacho joven, pero qué bueno cuando él tiene esos principios cimentados en su corazón, porque él está haciendo lo correcto, lo recto. Él ha sido enseñado de pequeño en las cosas de Dios y él camina con esa rectitud. Y tal vez vienen compañeros y vienen personas que lo quieren sacar de ahí del camino, pero él está firme. Gloria a Dios por eso, ¿sí me entiendes? Por eso yo creo que los jóvenes en este país tienen un ataque fuerte de la parte del enemigo en muchas áreas. Y qué bueno cuando nosotros
como cristianos, como personas justas, podemos estar orando, Señor, pedimos protección sobre su vida, pedimos que tú lo bendigas, lo guardes, y sobre las personas que conocemos y todo. Estamos pidiendo esa protección de Dios. Mira, nuestras oraciones tienen un poder grande. ¿Sí me entiendes? Y nuestra justicia, cuando hablamos de justicia que se manifiesta dentro de nosotros, de rectitud, es eso. Nuestro corazón quiere bendecir la vida de las personas. ¿Sí me entiendes? O sea, se empieza a manifestar ese carácter de Cristo dentro de nosotros. Es reemplazado para los que confiamos en Dios. ¿Sí? Jeremías 17:7. Pero benditos son los que confían en el Señor y que han hecho de Él que sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a riberas de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Y esos árboles no les afecta el calor, ni tienen largos meses, ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y me llama la atención lo que dice aquí. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. ¿Qué pasa cuando las raíces se hunden en las aguas? Tiene vida. Tiene vida, ¿cierto? Te voy a mostrar eso. No quiero hacer propaganda a los ajos ni nada de cosas, pero quiero que tú veas esto. ¿Qué es lo que tú ves ahí? Raíces, ¿cierto? Ahí hay raíces. ¿Y por qué creen que están bien esas raíces? Porque están en el agua. Amén. Entonces, cuando está hablando de que nosotros estamos confiando en Dios, somos como ese árbol. Bueno, esa es una pequeña muestra. Pero esas raíces se están nutriendo permanentemente, sobradamente, porque tienen suficiente agua. Y así es las raíces de los árboles. ¿Sí? Las raíces de los árboles se hunden, y es lo que dice aquí, como árboles plantados junto a las riberas de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Y estos árboles no les afecta el calor. Puede hacer un calor terrible, esos árboles están frescos. No le temen a los largos meses de sequía. Puede haber la sequía más grande y todo se pone, cambia la vegetación. Los árboles están firmes ahí porque están con sus raíces metidas entre el agua. Amén. Es eso. Entonces cuando dice aquí, pero benditos son los que confían en el Señor y que han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos y ponemos nuestra confianza en Dios, somos como esos árboles, ¿cierto? Que literalmente metemos nuestras raíces en el agua. Estamos ahí, no importa las situaciones difíciles, podemos pasar las duras y las maduras, pero ¿sabes qué? Ahí estamos firmes, porque dice que no seremos removidos, ¿amén? Entonces es muy importante que podamos entender eso. La segunda característica es que los planes de los justos son rectos. Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos engañosos. Como puede ver, los impíos van a dar consejos, pero siempre hay un interés oculto. ¿Sí? Cuando una persona es impía, cuando una persona no tiene justicia en su corazón, su consejo no es un consejo sabio, es un consejo que va direccionado hacia el beneficio de él. Hay un interés engañoso, siempre están manchados con el egocentrismo. Como dicen en Colombia, ¿no? ¿Y cómo voy yo ahí? ¿Cierto? En cualquier negocio, bueno, ¿y cómo voy yo ahí? O sea, ¿qué es lo que me corresponde a mí? ¿Cómo me voy a suicidar yo? Y muchas veces hasta quieren cambiar las palabras y los términos para que nosotros podamos entrar ahí, ¿cierto? Y eso es lo que hacen. Pero los justos tienen una actitud diferente porque hay justicia en su corazón. Entonces abordan las cosas con una forma genuina. No es un consejo genuino, no es un consejo que va a perjudicar, sino un consejo que está dando para que pueda tener un beneficio. No están interesados en agradar a los demás, sino sencillamente van a decir la verdad, y muchas veces la verdad desagrada a la gente, ¿cierto? No son personas manipuladoras ni controladoras y simplemente permiten que Dios sea Dios en la vida de los demás. Y yo creo que es importante. Mira, cuando uno quiere vivir en justicia, uno quiere que esa justicia se manifieste, uno tiene que ser recto en las cosas. No puede buscar solamente el beneficio de uno. ¿Sí me entiende? Que bueno, ¿cómo me va a beneficiar yo acá? Porque eso es lo que hace el impío, lo que hace el injusto. Pero yo creo que es importante cuando permitimos que esa justicia salga, que nuestro consejo sea un consejo de sabiduría de Dios, ¿ok? Que no estamos aconsejando nosotros y no podemos estar aconsejando, pero en base a la palabra de Dios. Es diferente, ¿cierto? No es lo que yo pienso, no, es que mira, yo tengo una gran experiencia aquí, yo te puedo aconsejar y te puedo decir, no, no es eso. Yo lo puedo llevar a la palabra de Dios y dije, mire, lo que Dios dice acá, si tú haces eso, eso es una cosa que está mal y Dios no la va a bendecir. ¿Tú quieres la bendición de Dios? ¿Es lo que tú estás buscando? Ok, entonces mira lo que dice la palabra, tú tienes que hacer esto para que tú puedas recibir bendición de Dios. Ese es un consejo sabio, es un consejo de un sabio, de una persona que realmente es justa, una persona que está buscando rectitud y ser recta.
Y por último dice, el corazón de los justos es un corazón alegre. Proverbios 16:8. Vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta. Y Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Y es cierto, ¿sí o no? Cuando nosotros buscamos de verdad de Dios, Dios nos suple, Dios nos da lo que tú decías ahorita. Mira, Dios suple eso de ahí, para pagar tanto de la matrícula, tanto que toca pagar, ahí está. Y uno mira de verdad cuánto dinero nosotros nos gastamos. Todo ese dinero es la provisión de Dios. Gracias a Dios, ¿sí me entiendes? Uno dice, uy, ¿cómo gasto de cosas? Pues qué Dios tan grande que tenemos nosotros porque nos está dando todo ese dinero para pagar. Y uno pasa de un mes a otro y uno dice, uy, yo las pagué yo toda esa cantidad de plata, ¿cierto? Y cuando llegan los taxis dice, uy, todo eso me gané yo. ¿Sí me entiendes? O sea, uno tiene que ser honesto, ¿sí? Y esa es la realidad. Ok, Dios nos bendice. Los justos no son dados a la envidia, prefieren quedarse sin algo antes que hacer cosas incorrectas por ganancia personal. Como puede ver, el contentamiento y la paz personal son las marcas de los justos. Lo que hablamos anteriormente, el contentamiento que estuvimos hablando, es eso. 2 Corintios 12:10. Es por eso que me deleito en mis debilidades, los insultos, en privaciones, en persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Filipenses 4:11. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Filipenses 4:11. 11. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Sus acciones son consistentes como las del justo? ¿Las acciones que tú haces son consistentes como las del justo? Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo, está mostrando que tú eres una persona justa. Desea lo bueno, sus planes y pensamientos sean rectos, su vida está caracterizada por el contentamiento. Es muy importante eso. A veces nosotros como cristianos recibimos de Dios, somos bendecidos, pero hay una insatisfacción en nosotros. Y yo creo que es muy bueno que nosotros siempre deseemos, y quiero hacer una diferenciación acá, es muy bueno que nosotros seamos personas de aspiraciones, ¿sí? No una persona conformista, sino una persona de aspiraciones. Yo creo que Dios quiere eso. Pero hay otra cosa que es el contentamiento, y es el vivir contento con lo que Dios nos ha dado. Que uno puede decir, Señor, gracias porque estoy contento. Y tú me has dado esta casa, tú me has dado salud, tú me has dado bendición. Señor, yo estoy contento y satisfecho y te doy gracias por eso, ¿sí? Pero no estoy diciendo, Señor, pero que si pudiera cambiar ese pasto y pudiera hacer, no, que pudiera hacer otra casa aquí, otra vez, ¿sí me entiendes? O me pudiera ir a vivir allá para el norte, yo me quiero ir para el norte, ¿sí me entiendes? Entonces, estamos insatisfechos con lo que Dios nos ha dado. No, mira, ¿sabes qué? Señor, gracias por lo que tú me has dado, gracias porque tú me has regalado, ¿sí? Yo creo que uno lo puede ver a todo nivel. Sí, a veces nosotros pensamos de esa manera, ¿ok? Y yo creo que esa es una manera donde no estamos orando como justos. Eso es una parte como inconversa, más bien. ¿Sí me entiende? En nuestra justicia tenemos que aprender contentamiento, lo que tiene el apóstol Pablo. Vivir agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y no estamos pendientes, no, pero es que si yo tuviera ese carro, uy, si tuviera ese carro que quiero, ¿sí me entiendes? Y padre, el vecino lo compró, uy, ese era el que yo quería. Como que se fueran a acabar. No, mira, yo creo que es, Señor, gracias por eso, y que uno pueda decir, Señor, gracias por este carrito, y le falló, gracias, Señor, porque primera vez que me falla, me ha salido muy bueno. ¿Sí me entiende? O sea, tiene uno esa gratitud en su corazón. Esa es la parte del contentamiento. ¿Ok? Filipenses 2:12, y con eso quiero terminar. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones, estando con ustedes y ahora que estoy lejos. Es más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Sabes una cosa? Cuando tú eres una persona justa, realmente estás motivado a hacer la voluntad de Dios. Estamos inclinados a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa justicia de Cristo ha sido impactada en nuestro corazón. Ese contrato que nosotros hemos hecho con Dios está vigente. Amén. Y tenemos
Esa gran bendición de, si nos equivocamos y pecamos, venir delante de Dios y confesar y arrepentirnos, y vamos a ser limpiados nuevamente, ¿ok? Esa sangre de Cristo, esa sangre poderosa, nos limpia otra vez y nos permite otra vez venir a esa relación de justicia delante de Dios. Entonces nosotros no somos justos por lo que nosotros hacemos. Nosotros somos justos por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Amén. Eso tiene que quedar bien claro en nuestro corazón, en nuestra vida. Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros sencillamente estamos viviendo los resultados, los beneficios, la gracia de ese pacto nuevo. ¿Sí? De lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias a Dios que no tenemos que cumplir los 10 mandamientos porque sería muy tenaz, ¿saben? ¿Cierto? Pero ahorita Dios nos ha abierto un camino muy hermoso a través de Jesucristo. Entonces aprovechemos eso. Realmente miremos esa parte importante. Hoy estuve trabajando mucho sobre Romanos, porque yo creo que es muy importante que nosotros entendamos eso. Antes, como el apóstol Pablo lo decía, era muy difícil porque está esa naturaleza dentro de nosotros. Nosotros solo no lo podemos hacer. Pero a través de lo que Cristo hizo, a través de ese carácter de Cristo, a través de lo que Dios hace en ese pacto de poner en nuestro corazón, nosotros podemos vivir vidas rectas, podemos caminar hacia la rectitud, podemos llegar hasta el lugar que Dios quiere que nosotros podamos llegar. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque estas verdades teológicas nos revelan tu palabra, Dios. Y nosotros queremos muchas veces simplificarlas y reducirlas, Señor. Y muchas veces las miramos como un ritual o algo religioso. Pero Dios, gracias porque tú no nos has llamado a un ritual, ni a cosas religiosas, ni a hacer cosas externas, sino tú nos has llamado a una relación personal con tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por esa obra preciosa que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, para que pueda fluir de nosotros esa justicia, esa rectitud, Señor. Gracias, Dios, por ese sentir de querer hacer las cosas bien, al derecho como tú lo deseas, Señor, que podamos agradarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque admitimos que en nosotros no hay nada de estas cosas, Señor. En nosotros no tenemos esperanza de hacer las cosas. Pero Dios, te damos gracias porque cuando te miramos a ti, podemos ver que tú nos estás transformando a la imagen de tu Hijo, Señor. Que podemos caminar en esa rectitud, que esa justicia que había en Cristo Jesús es algo que está siendo implantada en nuestros corazones, Dios, para caminar en rectitud, para hacer las cosas con justicia, Señor. Ayúdanos, Dios, a no ser personas injustas. Ayúdanos a ser personas agradecidas contigo en todo momento, Padre. Ayúdanos a tener contentamiento, a hacer las cosas en la medida y en la dirección que tú lo deseas, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por tu preciosa palabra, porque ella nos instruye, Señor. Ella nos da luz, nos da entendimiento, nos capacita, nos habilita, Dios, para hacer realmente lo que es tu voluntad, Padre. Gracias, Dios. Gracias por esa obra preciosa y maravillosa que nunca llegaremos a entender en su totalidad, que es lo que Cristo hizo por nosotros, Dios. Gracias por dar a tu Hijo amado, a tu unigénito Hijo, para morir por nosotros, Señor. Y gracias porque podemos estar contentos en ese nuevo pacto que tú nos has dado, Señor. Que no depende de nosotros, Dios, porque nos flaquearíamos, sino depende de lo que ya fue hecho por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios, gracias por esa salvación maravillosa. Gracias por esa obra preciosa, Señor. Gracias por ese dolor, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, porque eso nos da la victoria para poder vivir vidas que te agradan a ti, Señor, y saber que un día también nos encontraremos contigo y estaremos en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a tener en esta semana, Padre, bien claro este mensaje en nuestra vida, Señor, que podamos entender que ese contrato es de comunión, es de oración, es de intimidad contigo, es de una relación personal. Padre, ayúdanos, fortalécenos en nuestra vida, no a ser religiosos, no a hacer las cosas porque sí, Señor, sino, Padre, permite que fluya en nuestro corazón, Señor. Así como fluyó esta alabanza en esta mañana, Señor, que así pueda fluir de nuestro corazón esa comunión, esa intimidad, ese deseo de buscar de tu presencia, de encontrarnos contigo, Señor. Y Padre, gracias por lo que tú estás haciendo, Dios. Queremos menguar para que tu Hijo Jesucristo crezca en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra.